Con respecto a todas las profesiones, en verdad siempre aparece la palabra ética. Es decir, hay una ética profesional del médico, del ingeniero, del abogado, y naturalmente otra de las profesiones que necesita efectivamente tener una ética es sin duda el periodismo, porque en el periodismo estamos haciendo una serie de funciones y tareas que implican a la gente y que además hacen que la gente se comunique y permiten que la gente a su vez tenga nociones, ideas de hechos, de acontecimientos y en general de todo lo que ocurre en una sociedad. Se dice por eso que la prensa es el cuarto poder, en el sentido que tiene tanta importancia como los tres clásicos poderes que componen un país democrático, un país republicano. Justamente una de las críticas fuertes a los medios de comunicación reside en el hecho de si estos se sesgan o no. Todo medio de comunicación tiene primero una necesidad y una obligación de objetividad, porque lo que tiene que hacer es presentar la realidad tal cual es. Ese es un primer aspecto. El medio de comunicación al mismo tiempo tiene una intencionalidad en la manera en que conduce esa información. Privilegia determinados hechos, determinados acontecimientos y pospone otros. Ya allí en esa elección empieza a encontrar dificultades, porque en verdad el oyente o el lector o el televidente lo que dicen es: ¿por qué han privilegiado esta noticia cuando la otra es más importante? ¿Por qué tiene todo el mundo que hablar de fútbol cuando yo quiero que me expliquen cómo marcha la economía? Entonces, el medio de comunicación va expandiendo todos aquellos aspectos en los cuales tiene que ocuparse, fundamentalmente por el hecho de que justamente el público le reclama que cubra lo máximo que se pueda. Sin embargo, si uno cubriera toda la información, ya no sería un periódico ni una radio, sería simplemente una especie de torre de Babel, donde entraría todo, ¿no? Ese es un primer aspecto, la selección. En segundo lugar, los medios de comunicación también quieren representar una opinión, y una opinión que de alguna manera comparten sus lectores o oyentes o televidentes, porque la gente va tomándole cariño y va aceptando que esa objetividad a su vez vaya acompañada de ciertos criterios determinados. Hay diarios que dicen: yo no voy a publicar nada de pornografía ni nada de violencia. Y en los casos del Perú, cuando se produjo la terrible acción de Sendero Luminoso que duró tanto tiempo, todos los diarios convinieron en que había que bajar el grado de información sanguinolienta, porque era una cosa atroz y porque en realidad enervaba a todos nosotros, nos llenaba de pánico. Entonces ahí vemos un caso de, por así decir, autocensura que hicieron los medios para no presentar a Sendero Luminoso todos los días, porque en el fondo de alguna manera era una propaganda indirecta. De modo que se puede efectivamente, frente a la objetividad y frente a esto, se puede y debe tener opinión el medio. Tiene que tomar decisiones con respecto a cómo presenta, cómo elabora y qué cosa privilegia en términos de información y de comunicación. El medio de comunicación tiene su propio manual, por así decirlo, su propio código de cómo va a funcionar y cómo va a tratar la noticia. Y eso debiera ser conocido por el que consume la noticia. Es decir, que sabe que tal medio ha declarado tales y cuales cosas y cree firmemente en tales y cuales cosas y las va a expresar. Y va a expresar su opinión. ¿En dónde? En una sección especial que es, en el caso de los diarios, muy claramente la página donde viene diariamente el pensamiento de los dueños y los escritores y periodistas de ese medio. Claramente opina sobre los hechos mundiales y nacionales, dando su propia opinión, dando su propia visión del mundo. De modo que el oyente o el lector sabe entonces que en esas opiniones está reflejado el sentir colectivo de ese medio de comunicación. Eso es muy importante de que se sepa, de que la gente se dé cuenta y sepa que efectivamente tal diario tiene tal o cual tendencia.
Nosotros acabamos de vivir un proceso electoral que ha sido sumamente desagradable en términos de los medios de comunicación. Porque se ha visto con toda claridad, no solo que tenían opinión y estaban sesgados a favor de uno u otro candidato, sino que empezaron una guerra muy poco noble y muy poco objetiva y muy poco periodística, en el que se señalaban cientos de defectos, cientos de historias, no todas en realidad comprobadas, cientos de ataques e insultos que no deberían haberse producido. Es más, si una persona de estas atacadas habría un juicio, probablemente lo ganaría, porque en realidad no había fundamentos en las cosas que se decían, era pura propaganda negativa, que presentaba entonces al Perú como un país pues que tenía dos candidatos impresentables. Eran una especie de fascinerosos que se pretendían llegar al poder. Cosa pues que tiene una repercusión enorme internamente, entre la gente joven además, y externamente. Todo el mundo del exterior se preguntaba, pero ¿qué país es este? ¿Cómo pueden estar discutiendo y presentando a un par de bandidos, de malvados? No es así, pues ahí la deformación es muy grande. Ahí se impone, porque la ley lo permite en realidad, hacer un juicio al medio. Pero aquí, inmediatamente la reacción es, están amenazando a la libertad de prensa. Y en nombre de la libertad de prensa funcionan todas estas cosas. En realidad, como en cualquier país del mundo, se tiene que aplicar la ley. Eso todavía en el Perú no está funcionando. En Estados Unidos le toman a uno una fotografía, sobre todo una dama, digamos, desnuda, sin su aceptación, y automáticamente esa persona hace un juicio. Y hace un juicio por $1 millón, $2 millones y se acabó el asunto. Hay el mecanismo regulador entonces de la justicia. Hay el mecanismo previsto en la Constitución y previsto en las leyes. Pero desgraciadamente, en nombre de la libertad de prensa, se hace lo que les da la gana. Existen organismos consultivos, efectivamente los hay. Fundamentalmente el Consejo de la Prensa Peruana, que a su vez ha creado un tribunal que no tiene cómo aplicar penas, digamos, judiciales, pero sí puede aplicar penas, que significa hacerle saber a ese medio de comunicación que él de motu propio, o en realidad por las personas afectadas, ha sido sometido el caso al Consejo de la Prensa Peruana. El Consejo de la Prensa Peruana puede efectivamente sancionarlos, y con multas fuertes en algunos casos. Y sobre todo con la sanción moral, que la opinión pública sepa que ese medio en tal situación se ha equivocado, ha exagerado, ha mentido, no ha mostrado pruebas y simple y llanamente se ha dejado llevar por el afán de destruir o dañar o deformar parte de la realidad. Como vemos, en general estamos hablando pues de contenidos profundamente complicados, porque sin duda un país democrático debe florecer, en un país democrático, todo el tipo de doctrina, pensamiento y publicidad que se quiera hacer. Pero todo eso, a su vez, tiene las limitaciones de el famoso dicho de Juárez, ¿no? Es decir, con relación a la política exterior, lo que se aplica perfectamente al periodismo. Es decir, ¿dónde comienzan los derechos de uno? Los derechos de uno comienzan donde terminan los de los otros. Esta es la realidad. Nosotros tenemos como periodistas la obligación de informar bien, seriamente, consensualmente y sobre todo con preparación, porque aquí también entra otro terreno. No solamente hay la mala fe, hay también la ignorancia. Entonces un medio tiene periodistas pues todavía no completamente avanzados y desarrollados, no se ha propiciado estudios suficientes, no hay la preparación, y tenemos entonces a parleros o a escribientes que opinan y dicen cosas sobre todo sin saber mucho del tema. La definición más antipática del periodismo o del periodista es: el periodista es un mar de sabiduría con 1 centímetro de profundidad, con lo cual sonamos todos.